Shalom, Kohalo, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Raja, Kodash. Toda alabanza y gloria a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Raja, Kodash. Yahweh es el nombre del Padre. Yahawashi es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad. Y shalom y bendiciones a la elección, a ustedes hermanos sinceros y pocas hermanas. Y hoy en esta lección vamos a entrar en Daniel 3, entrando en la persecución de los tres hermanos que vamos a leer por no dar la rodilla a otro Dios o los mandatos del rey. Porque como vamos a leer, este mandato, este decreto fue en contra del Señor, de Yahweh Shai. Y esto es bien apropiado, especialmente en estos días, porque la persecución viene. Y es el espíritu que el apóstol Abraham Lab entró en la misma cosa. Leo de Yahweh Shai siendo perseguido, antes que fue crucificado. Lo arrestaron y trajeron todo tipo de falso testigo para matar a nuestro Señor Yahushua. Lo acusaron de todo tipo de cosas que él no hizo, pero al fin del día todo esto fue profecía, tuvo que pasar, en esa manera. So es bien importante de leer estas cosas para preparar a nuestra mente. Porque como dijo Yahushua, el maestro, el discípulo, no es sobre su maestro o su amo. Si el amo lo persiguieron, cuanto más a sus discípulos o sus estudiantes. So vamos a Daniel 3 y vamos a brincar y no leer a ciertas cosas y nomás agarrar el punto de mantener a nuestra integridad hasta el fin. So este es Daniel 3 desde arriba. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2 metros de medio de ancho. Y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego envió mensaje a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. So esto fue una ley. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey de Nabucodonosor. So el mandato fue adorar una estatua que este rey levantó.
Right? Y nuestra gente estaba en este imperio, man. Okay, éramos esclavos bajo este rey. Dice, cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente en un horno ardiente. So, el penal de no obedecer es muerte. Right? Y es bien similar que en los tiempos que estamos entrando. Ok. Bien pronto este diablo Esaú va a implementar esta cosa, right, que va a ir bajo tu piel, right, el caragma, la marquita de la tía Betty, right, el Apocalipsis 13 y 16. So, esto se puede aplicar a hoy en día. No es que en vez de una estatua, Esaú te está haciendo que adores su sistema, su nueva orden mundial, right? Su nueva forma de vivir, ¿ok? Y para conectarte a esta nueva sociedad, vas a tener que dar la rodilla y tomar esta cosa. All right? Y Esaú tiene guillotinas listas para matar a los que negan esto. A ver, no estamos. Dice 10, 11. Vamos a brincar a 11. Ese decreto también establece que ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, right, unos israelitas del tribu de Judá, right, Sadrach, Mesach y Abednego, que sus nombres hebreos serían Azariah, Hanania y Mayasha'ala. Y así se dicen en el hebreo. Right? Dice, porque esos son los nombres, Sadrach, Meshach y Abednego son nombres de su esclavitud. Dice, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención. Right? Estos judíos no están obedeciendo tu decreto. Su majestad se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Right, y cuando viene a nuestra esclavitud, tenemos que vivir en paz con nuestros enemigos, pero llega a un punto que si nos forzan de tratar de quebrar las leyes o adorar a otro Dios, ahí es donde vamos a cortarle. Ok, es donde vamos a poner una línea de no seguir a este imperio. Ok, porque como dijo Pablo en Romanos 13, que debemos de, no, en pocas palabras, no tratar de tumbar el reino con nuestras propias manos. Porque cada reino fue establecido por el Señor. Ok, pero cuando viene, como acabo de explicar, a cosas como lo que estamos leyendo, ahí es donde tenemos que levantarnos y decir no. Right, so bien rápido quiero leer eso en Romanos. Porque va a haber iglesias que van a usar esto para decirle a su congregación que obedezcan al gobierno, todo lo que ellos les pidan. Pero esto no es lo que Pablo estaba
explicando o empujando, right? So, bien rápido, Romanos 3:1 dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, right? Porque, cada esclavitud que servimos fue porque nosotros pecamos contra el Señor. So, el espíritu que debíamos estar durante nuestra esclavitud es someternos, a ese gobierno, no tratar de tumbarlo, no tratar de causar ¿qué es la palabra? Una rebelión. Porque el Señor es el que levanta y quita reyes. Y pues toda autoridad proviene de Dios. Right? El Señor gobierna en el reino de los hombres. Y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, right? Y esto estaba hablando una vez más de rebeliones, right? Diferentes alborotos que nuestra gente estaba causando para tratar de tumbar el imperio romano. Pero eso no fue el plan del Señor. El imperio romano tenía que todavía reinar, right? Porque el reino de los cielos no iba a venir durante esa época. Pero aquí no, en ningún instante Pablo no nos dijo que, si el rey te pide que adores otro Dios, hazlo. Obedece tu maestro o tu amo. Esto no es lo que dijo Pablo. All right? So es todo ahí, man. All right? Ya cuando implementen leyes injustas o malditas, ahí es donde vamos a negar estas cosas. Regresando a Daniel 3:13. Dice, entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Right? So se puso soberbio el rey. Él pensaba que él era Dios y Sadrach, Mesach y Abednego contestaron. Y ese es el espíritu que todos debemos de estar, man. Porque estos hombres eran hombres del Señor. Con integridad. Dice, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Right, en inglés dice que no vamos a tener cuidado en cómo vamos a responder. Dice, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios, right, Yahweh, Bashem Yahushai, a quien servimos, es capaz de salvarnos. Right, so cuando vengan con esa mierda que nos van a amenazar nuestras vidas, Yahweh Bashem Yahushai sobre ellos.
Y si estamos haciendo lo que debemos de estar, right, mientras estemos en obediencia al Señor, entonces el Señor nos va a librar, man. Right? Si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, Él nos rescatará de su poder, su majestad, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. All right? So, ese hermano dijo, aunque hay que decir, si el Señor no nos salva, todavía no vamos a servir a estos dioses. Right? Porque eso es el primer mandamiento en todas las leyes. Right? No tendrás otro Dios delante de Yahweh Bashem Yahushai. Solamente hay un Dios. Ok, ese es el mandato número 1. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego, que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Right? So se estaba tan encabronado o enojado este rey que se le arrugó su cara, man, de tanta ira que tenía. Y se mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaron al horno ardiente. Right? So, los tiraron al horno para matarlos por no adorar a este maldito Dios. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron en las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4 hombres se parece a un Dios, right? Que enseñamos que ese ángel fue Yahabushai, right? Que fue y salvó a sus hermanos. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Altísimo, Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien cualquiera sea su raza, nación o lengua, hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros, right, o mierda.
No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Right? Y, amen, y podemos ponernos en esta situación hoy en día. ¿Ok? Porque el rey de este mundo va a dar el decreto que todos van a tener que recibir esta cosa. Y si no lo hacemos, va a ser el penal va a ser muerte. Y no, como está escrito en Apocalipsis 24, ciertos hermanos y hermanas van a ser decapitados por no recibir ya saben, el aparato bajo su piel. Y nosotros tenemos que leer historias como lo que acabamos de leer para traer paz a nuestra mente y para prepararnos. Y no, también podemos leer los evangelios de lo que pasó Yahushua, man. Y no, cómo él fue perseguido y últimamente fue crucificado. Right? Tenemos muchos ejemplos. Tenemos a segundo Macabeos capítulo 6 y capítulo 7, entrando en los mártires de Yahweh Bashim Shai por no comer a puerco. Okay? Por no dar la rodilla a Antíoco Epífanes. Ojalá que esto fue edificante. Hasta la próxima. Shalom. Koholo Yahweh Bashim Shai.